amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa menos sintonizado que hay en Chiclayo. Quique Maeda les dice muy buenas tardes, nadie me escucha. Bueno, como decían, primicia chocherita, Lalo Archimbó. Primicia, hace calor en Chiclayo. Así es que vamos a ver la primicia que quiero darles porque hay una invitada especial. Ante tanto pedido, se nos agotó cada vez que Importaciones Maeda trae los productos. ¿Sabes qué? Primicia. Acaba de llegar el colágeno cubano Reforflex, ¿ya? Pídelo ahorita antes que se acabe. Solamente han llegado 8 cajas, ¿ya? El Reforflex 2 por 120 soles, el que está a 180, y tú lo ves en el Google porque eres sapo. Así es que ya sabes, 180. La oferta ha llegado 2 por 120, llévatelo si quieres hasta para negocio. ¿Dónde? En los Jacarandas, 152, Santa Victoria, media cuadra del Paseo Las Musas, antes de la Iglesia de la Consolación, o también aquí nomás en Manuel Pardo 174, a media cuadra de la Avenida Balta y el Coliseo Cerrado. Llegó el Reforflex, el gran colágeno hidrolizado cubano con todo. Muy bien, amigos, ¿cómo van las cosas ya? Ahorita si quieres llámame al 979-84-7778, haz tu pedido. Y el delivery, como Importaciones Maeda, siempre salvaguarda tu economía con 5 soles más de delivery, nada más, algo simbólico, y te lo dejan en tu casa, en tu taller, en donde estés ahorita, ¿ya? En tu chamba. Muy bien, 12:08. Candidatos y candidatas, Lambayeque, jugando con las encuestas. ¿Quién nos visita? ¿Ah? A ver. Ya, cierren un ratito un poquito. Ah, va, caramba. No llegue el agua mineral, agua rica. Bueno, ¿ya estamos en pantalla o no? Hoy nos visita la doctora Motupana de nacimiento, actual congresista, fue fiscal de la Nación, la doctora Gladys Echaíz. Creo que sin más preámbulos, sin más presentación, ya empiezan las llamadas, ya manito, ya después. Primero, no saluda ni la invitada, ya quieren entrar los oyentes. Sintonía total en los 100.5 FM, la poderosa en Motupe 99.3, Radio Super WFM. Estamos con Radio Digital en Morrope 107.3. Saludos Morrope, igual los morropanos. Saludos la preferida en Chongoyape, también Hugo Díaz. Saludos en Radio Super Digital Olmos. Fíjate cómo nos escuchan. Este silbo ya se escuchó en todo lado. A ver, Radio W con José Chero Bañena en Jayanca. Radio WFM 98.3 Olmos, Paso Diablo, con Lucho Vite. Radio Bahía 101.9 en Parachique. Radio WSP AM también en Olmos. Estamos en Cholope, ¿no? Cholope Radio Super Digital y 25 emisoras más, que la verdad ya me va a doler la garganta para leer todita. Ya, un saludo a toditos. Doctora Gladys Echaíz, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? A ver. Buenas tardes, un saludo a todos tus escuchas. Bueno, a ver, micro por favor allá, el volumen, un poco de volumen. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Acá? Ahora sí, perfecto, muy bien. Gracias. Muy bien. Doctora, a ver, ¿cuántos vienen acá personajes de la política? Pero usted no es un ave de paso que viene candidata y se va mañana a Piura, Tumbes, no. Usted viene a su tierra. Usted es iba a decir chongoyapano de nacimiento. Saludos a mi amigo Tim Lozano. Usted es motupana de nacimiento. Así es, así es. Soy de la tierra de la Virgen, de la Santísima Cruz y de la Palta, ¿no? La tierra del cocodrilo y de la palta. Y de la Palta. Doctora, vamos mejor, cambiamos de micro para escuchar mejor a la doctora. Le doy el micrófono un poco que satura. A ver, a ver, Pepito. ¿Ya? No, es el micro, parece que está fallando. Parece que Vladimir Cerrón ha mandado este micrófono temprano. Ahora Hola. Sí estamos bien. Hola. A ver. ¿Ya?
Parece, ahora sí, muy bien. A ver, doctora, gracias. Usted es candidata ahorita para el Senado a nivel nacional con el número 6. Por Renovación Popular. Por Renovación Popular, el partido de Porqui. ¿Qué le animó a postular al Senado a nivel nacional y aceptar la invitación? Porque usted no es militante de Renovación, ¿no es así? Así es. Bueno, yo creo que es el mismo propósito que me llevó a incursionar en el campo de la política. Yo llego al Congreso con una idea de una reforma sustancial dentro del sistema de administración de justicia, que era la creación de una escuela para profesionalizar tanto jueces como fiscales que deseaban o desean ejercer cargos dentro de estas instituciones. Era necesario indudablemente cambiar el modelo, el sistema de selección del recurso humano, y se demandaba una reforma constitucional. Se presentó el proyecto, se trabajó, se socializó el mismo, hicimos mesa de trabajo, conversatorios a nivel nacional, y bueno, había el compromiso, receptividad dentro del Congreso, pero cuando esto ya iba a ser puesto a debate después de haber salido por mayoría en la Comisión de Constitución, resulta que los que habían votado a favor dieron un paso al costado. Algo ocurrió, no sé qué cosa es, y el proyecto se quedó ahí con la idea de volverlo a comisión, porque dijeron que había que hacer una reforma integral, pero la reforma integral venía ahí. Se nombró una comisión y le encargaron a la señora Alba para que ella se encargue de la reforma de justicia, pero no sé qué experiencia tenía en la misma. Pero bueno, se aceptó. Esta comisión ha trabajado hasta hace unos días, lo que sí, una semana antes de que se cierre la legislatura, con lo cual el proyecto quedó en stand-by. Esta fue la idea que tuvieron de parar esa reforma, de no seguir adelante, para mantener el actual modelo que ha fracasado, porque viene desde 50 años atrás, y la problemática de la justicia no solo se mantiene, sino que se agrava cada día más, y en los últimos tiempos, con la politización de algunos fiscales, de algunos jueces, a quienes se les han dado encargaturas importantes. Entonces, bueno, tenía dos opciones: darme por vencida y concluir mi periodo y sentarme a mirar, y en la otra, como buena motupana, a persistir en el mismo y a luchar para que este objetivo se haga realidad. Escuché en una de las intervenciones de Rafael, intervenciones a través de los medios de comunicación, que él creía en el proyecto de Gladys Sáiz, y que consideraba que esa reforma debía llevarse adelante, y eso me entusiasmó, y yo dije que bueno. Luego, cuando él me invita para integrarlo, su grupo parlamentario o la candidatura, lógico que lo pensé también un poco. Después lo escuché, cuáles eran las bases de su política económica, que se sustentaba en la encíclica Rerum Novarum, o sea, la trilogía económica de Estado, trabajador y empresa. Dije, voy a hacer la trilogía perfecta para mí, y me dije, muy bien, acepté la invitación, y aquí me tiene, aspirando, no sé, a ganar la confianza del pueblo, o a que esta confianza se mantenga para hacer realidad uno de los más grandes objetivos, que para mí debe llevarse a la práctica, porque es la base y sustento de cualquier otra reforma. Ahora, hablando de reformas, ¿no cree usted que en un periodo de 5 años ha sido muy accidentado tener, por ejemplo, a Pedro Castillo, de ahí Dina Boluarte y este señor Gerí? O sea, 3 presidentes en un periodo. De repente, no sé si ha sido elemental estos continuos cambios de presidentes para no poder tener una reforma realmente de justicia. Pero la pregunta va en esto, doctora.
usted que ha sido fiscal de la nación, usted que es abogada, ya la experiencia como congresista, ¿qué significa la reforma de justicia? ¿Cambiar vocales? ¿Cambiar fiscales? ¿Cambiar los códigos? En el Perú, ¿cómo sería una verdadera reforma de la justicia por la que usted está animada esta vez en ser senadora? Mire, la reforma es un conjunto de decisiones que hay que tomar para reestructurar las instituciones y para formar, para profesionalizar a quienes aspiren a incorporarse a la carrera judicial o fiscal. Actualmente, basta ser abogado, tener una maestría o un doctorado para postular, dar un examen, una entrevista, después de haber tenido una conversación con un psicólogo y un psiquiatra, y suficiente para que a uno le digan sí o no de ocupar el cargo. Pero ha bastado eso para que quienes están seleccionados para hacer la posterior selección de magistrados estarían en condiciones de poder escoger al mejor, al que tiene esa vocación, la mística para ser juez o fiscal, o es el momento, la suerte, la casualidad, o de repente el conocimiento real, quienes llevan a estos profesionales a ocuparlos. Entonces yo creo que no, porque hemos visto en el camino las quejas, los reclamos de los usuarios, personas que, bueno, o no están muy preparadas porque sus sentencias, sus dictámenes nos dicen que ahí hay muchas debilidades. Eso nos hace notar que se requiere no solamente el conocimiento, sino también la identificación con el mismo. Si nosotros podemos pensar, ¿por qué un sacerdote guarda, cree e internaliza la fe en Dios? Se forma, estudia la teología, se profundiza en el conocimiento de su fe y de su religión. ¿Por qué un militar da la vida por su patria? Porque se forma en una escuela donde le hacen ver el sentido y el valor de las cosas, la magnitud de los mismos, la función que van a desempeñar, qué trascendencia tiene en el país. ¿Por qué un diplomático, por ejemplo, defiende bien los intereses del Estado al exterior? Porque son formados para hacerlo. ¿Y por qué quien tiene que decidir sobre la vida, la libertad, sobre el nombre, la honra de las personas, defender la propiedad? ¿Por qué quien tiene que decir la verdad y darle la razón a quien la tiene, sencillamente no le tiene mayor exigencia que una prueba? Debe haber una escuela donde ahí se nazca, se internalice la mística, se concientice del valor que tiene una decisión judicial dentro de todo el aparato estatal. ¿Cómo puede equilibrar el orden interno y hacer posible la paz social? Las decisiones jurisdiccionales nos pueden dar tranquilidad o también generarnos intranquilidad. Por eso es que cuando se dice, se soltó a un preso, se hizo, la sentencia que transfirió un juez, miren la incidencia que tiene, entonces todos nos alarmamos. ¿Por qué? Porque los efectos de esas decisiones son multiplicadores y tienden, digamos, a generar inseguridad jurídica y con ello a disminuir las posibilidades de cualquier emprendimiento o inversión en el Estado, en nuestro país. Entonces, la justicia no solamente nos va a dar esa paz, nos va a dar la razón o no en las causas, sino que también va a contribuir al fortalecimiento económico del país. Eso nos parece poco, no lo entendemos, no es necesario, yo creo que es indispensable. Sin justicia no hay nada. Sin justicia todo será caos, será desorden, será desequilibrio. La ley será letra muerta. Y lo que queremos es eso, orden, ley
y desarrollo a través de la justicia. Esa es la base y sustento de cualquier otro sistema. Y mire usted que para que los jueces puedan desempeñar su función de una manera profesional, la estructura del Estado se organiza de tal forma de que, siendo parte del poder, gozan de total independencia. Independencia de cada juez en el ejercicio de su función. Autonomía administrativa, económica, financiera, para que se administre bien su propia institución. Está apartada de lo político para evitar esa contaminación, los sesgos que se pueden dar a través de las ideologías o intereses del grupo o de las personas. Para mí la justicia es básica, lo advertí, lo comprobé en los tiempos que yo ejercía la función, y como ciudadana lo percibo desde fuera con mayor magnitud y con más urgencia y necesidad. Claro, pero hablar de reforma de justicia supone de que quienes son los que administran justicia, aplican la ley y lógicamente la ejecutan. Por un lado, pero hablemos del mal endémico que hoy sufre el Perú, que es la violencia y el sicariato. No solamente basta con una reforma judicial, o una reforma de justicia. También impera la decisión de gobierno, ¿no cree usted? De presidente, de ministro, de Fuerzas Armadas, de Fuerzas Policiales. ¿Cuál cree usted, doctora Gladys Echaíz, que sería la solución en parte a este mal que tenemos? Eso ya es un tema mucho más amplio. Sí, todos tenemos que hacer algo para la seguridad ciudadana. Y eso, la solución de eso, para mí, pasa por diseñar una buena política criminal que responda a las exigencias del momento, que analice las causas generadoras de ese desequilibrio social que se está produciendo, para ponerle coto. Porque si nosotros no tenemos claro qué es lo que pasa, estamos tras los efectos solamente. Persigue al delincuente, ponle la pena, cadena permanente, a otros dicen pena de muerte, pero los semilleros siguen naciendo, siguen creciendo, y en gran número. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que deben haber políticas preventivas que eviten que los niños, los jóvenes, incursionen en el delito. Esta fase, esta parte trascendente, importante, es la que no se está trabajando. Y mire usted, ¿a quién le corresponde prevenir? A la Policía Nacional. ¿Trabaja prevención la Policía Nacional? No, ¿verdad? La policía pelea por la investigación, o sea, por el efecto, pero no trabaja la causa generadora de ese efecto. Ahora, ¿a quién más le encargaron trabajar políticas preventivas? Al Ministerio Público, en su ley orgánica. Pero finalmente todos somos prevención. Todos, porque desde la familia nosotros tenemos que encargarnos de formar buenos frutos, de criar a nuestros hijos para que sean mañana buenos hombres, buenos ciudadanos, buenos padres. Claro, de familia. pero doctora, eso implica un proyecto de mediano y largo plazo que durarían años. Aquí cada día hay muertos, cada día hay sicariatos. Ahorita es el paro casi general en Lima, de todos los transportistas. Pero el asunto de, claro, las causas, lógicamente, tendríamos que puedan converger en todo caso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, de Agricultura, todos, para tener a un niño sano, que sea un joven sano en la sociedad. Pero eso representan años. Ahorita, ¿de qué manera, por ejemplo, de qué manera poder, parece que hay llamadas al aire? ¿Ah? ¿Vamos? ¿Llamada al aire? Sí. A ver, un momentito, parece que ya está. De ahí vamos con las llamadas, pero a ver, vamos a ver. Hola, muy buenas tardes.
Pues, don Quique, buenas tardes. ¿Quién me llama? ¿Cómo estás? Jesús, de acá de Jayanca. Jesús de Jayanca, dime hermano, dime, te escucho, ¿qué tal? Le digo que acá estamos apoyando a la doctora Gladys con el número 6 en Jayanca. de Renovación Popular. Y el número 6, cuidado, vaya la cédula estar volteada y marcas el 9, ten cuidado. No, el 6 tiene que ser el 6. Ya hay que poner porque me acuerdo que una vez postularon acá varios candidatos, ganó David Cornejo y postula Ranjiro Nakano con el pastor evangélico y dije, caramba, primer lugar, la hoja estaba volteada y eran los últimos. Pero mira, te esperan en Jayanca, mi amigo Jesús. Jesús, ¿me escuchas? Una buena mujer. Sí, le escucho. Ya, está aquí la doctora Gladys Echaíz, a ver qué le puede decir ahorita. Hola. Doctora Gladys, cuente con nuestro apoyo acá en Jayanca. Usted va a ser la nueva autoridad que nos va a representar acá en Lambayeque. Gracias, Jesús. Y en todo el Perú. Gracias. Espero. ¿Cuándo va por Jayanca, doctora? Cuando me invite. No, ya. Estoy haciendo un recorrido, ojalá tenga tiempo. Con los brazos abiertos, doctora, con los brazos abiertos. Para ir en la villa de Jayanca. En los primeros días. Gracias, Jesús, gracias, mi hermano, gracias. Sí. Bueno, me decías, Quique, acerca de lo de la prevención, que es de largo plazo. Claro que es a largo plazo. Claro. Pero tenemos que dejarla de lado porque es a largo plazo, o evitamos que sigan saliendo más delincuentes. De hecho, pero entonces, a la vez también. A la vez, la política criminal del Estado tiene que ser las dos cosas. Aumentando las sentencias, aplicando la pena de muerte, saliendo del pacto de que San José y Costa Rica. ¿Cuál sería su idea? Ese es otro tema, estamos confundiéndonos. Si el delincuente delinque, rápido los jueces deben aplicar la ley con las pruebas y determinar la pena que le corresponde según la gravedad del delito cometido. ¿Qué es lo que demanda llegar a esa conclusión final? Demanda que se sepa investigar. Demanda que quien tiene que decidir sepa leer la ley, la sepa interpretar y evaluar el material probatorio que hay en un expediente. Que no me digan donde hay Z, ¿verdad? Que haya correspondencia o proporcionalidad entre lo que se pone en un caso y lo que se pone en otro, para transmitir a la población un mensaje diciéndole, señores, el que hace esto le espera lo que ustedes están viendo. Eso también es prevención. Claro. Porque la pena tiene esa finalidad también, es preventiva. No solamente para quien la recibe individualmente, sino hacia afuera, para evitar que los demás incurran en los mismos comportamientos ilícitos. O sea, que si nosotros no trabajamos las dos cosas simultáneamente, seguiremos llorando por los siglos de los siglos, amén, y de pronto agravándose la situación. De otro lado, tenemos también que analizar la problemática de la Policía Nacional, que hemos dejado que las organizaciones criminales la penetren y se ha perdido la confianza en la policía, que ahora vemos eventualmente por ahí que miembros policiales también son miembros de organizaciones criminales. Ahora, ¿en quién confiar? Esos son los tamices que hay que hacer a través tanto de la escuela de la policía, tanto de la escuela, si es que se llega a crear la escuela para la justicia. Para mí la justicia es básica y no podemos decir, pero eso va a demorar. Sí, pues, no lo hago ahora, no lo hago mañana, no lo hago pasado, no lo hago nunca. Sigue esperando y sigue exponiendo a tus hijos y a las generaciones que vienen a la maldad de los delincuentes. Eso es lo que toda la vida se ha dicho, toma tiempo, todo a tiempo. Si se hubiera hecho hace años, cuando yo lo pedía desde la fiscalía, hoy hubiéramos evitado muchas cosas. Se previene, por ejemplo, no abriendo las puertas de la frontera indiscriminadamente.
para que pasen delincuentes indocumentados y ahora tengamos el problema de la migración. Entonces, si nosotros queremos como gobernantes combatir la delincuencia, hay que fortalecer las instituciones encargadas de llevar a cabo este trabajo, hay que ver el problema migratorio, hay que adoptar y poner en práctica políticas preventivas, o sea, hacer una persecución inteligente del delito, pero no de la inteligencia en el sentido de escuchar, perseguir, sino inteligente en el sentido de definir estrategias de cómo hacer para que la comunidad, de la mano con la sociedad, con los especialistas, nos logren decir por qué está enferma la familia, por qué está enferma la sociedad, cuál es la receta. Igual que cuando usted se enferma o el cuerpo comienza a manifestar ciertos malestares, uno va al médico y busca hacerle previamente un análisis, no le receta de frente, porque quiere conocer o determinar cuál es la causa de su mal, para poderle dar la receta efectiva. Si yo no conozco qué es lo que está pasando a mí acá, ¿cómo quiero que la pena que impongo regenere, resocializa, reeduque, reinserte al delincuente en la sociedad? O sea, son muchas las cosas que se avanzarían si se trata este fenómeno criminal, pero de una manera técnica y científica. Es lo que creo y es lo que se hace en todos aquellos sitios donde se trata de disminuir la delincuencia, porque eliminarla no sé si alguna vez se pueda. Bueno, las generaciones actuales, los que muchos van a votar por primera vez o segunda vez, quizás no sepan lo que es la bicameralidad, ¿no? La Cámara de Diputados, que es la que genera y la que propone las leyes y las debaten, y el Senado, que es una cámara analítica reflexiva, ¿no es así? Usted estaría en el Senado, doctora Gladys Echaíz. Ojalá ya no hayan esas propuestas, pues la ley del día del pollo a la brasa o el día de la causa limeña, ¿no? O el día de la mazamorra morada. ¿Qué leyes o en qué punto cree usted que se puedan mejorar? No sé. Miren, el Senado ha sido visto estructurado, digamos así, sobre la base de hechos concretos, de hechos reales, de una situación actual del país, donde al tener una cámara única, es fácil manejarla, es fácil penetrarla, es fácil entrar en contubernio. Entonces se hace la conversación, el entendimiento, son los operadores políticos, surgen por ahí. Entonces me das un ministerio, te das 2 ministerios, entonces yo te sostengo, hagas lo que hagas, yo te voy a defender. Entonces comienzan a salir leyes que pueden ser aparentemente buenas, pero sirven, sin embargo, a intereses individuales o de grupo. Muy bien. ¿Para qué viene el Senado? Para que antes de pasar las leyes al Ejecutivo, pasen a la Cámara Alta a efecto de que sean revisables, tanto en el fondo como en la forma. Si responden a un análisis o pasan el análisis constitucional, si es necesaria, si lo que se está modificando va a beneficiar o de pronto más bien es perjudicial. Eso que aparentemente, que no es trascendente, mire la incidencia que tiene. Actualmente el Ejecutivo es puesto en jaque muchas veces por aprobar o no algunas leyes. Eso, por ejemplo, se obviaría porque será el Senado el que cargue con la responsabilidad de decidir el pase o no de una ley para el Ejecutivo, de ver que no hayan incidencias presupuestales que puedan generar el desequilibrio financiero del país. Van a traer, creo yo, un poco más de seguridad y de equilibrio, que va a darle un respiro al Ejecutivo para poder cumplir con su función
de administrar, de ejecutar planes y proyectos que se trazan previa a la elaboración presupuestal. Y de otro lado, me imagino que eso va a trascender y va a bajar para que los gobernadores, por favor, cumplan con la tarea que les corresponde, al igual que los alcaldes, gobernar, ejecutar y administrar bien su área geográfica para que crezcamos y desarrollemos a la par como país. Porque ¿de qué vale una responsabilidad administrativa regional si no saben ejecutar los presupuestos? Ahora, doctora, fíjese usted como lambayecana, y es algo que nos duele. Estoy revisando acá lo que publiqué hace algunos días, y esto de verdad es una noticia que a nosotros al menos nos avergüenza totalmente, ¿no? Por ejemplo, este cuadro que tenemos acá, doctora, es la ejecución presupuestal de la inversión pública según las regiones, diciembre del año 2025, portal del Ministerio de Economía. Primer lugar, Tacna, fíjese, con el 92% de ejecución presupuestal. Luego le sigue el Cusco con el 84% y Lambayeque es el último lugar de las 20 y tantas regiones. Yo sé que en el Senado no sé qué se podría hacer con tanta incapacidad que tenemos acá, de una alcaldesa que la verdad no hace nada, de un gobernador regional que se para todos los 3 años, se la ha pasado viajando al extranjero y poniendo de repente funcionarios que no han estado adecuados a la altura de tener un buen gobierno regional aquí en Lambayeque. Usted como senadora, yo no voy a decir qué promete, porque en el Senado pues es reflexionar y analizar las leyes, pero ¿qué se puede hacer usted como lambayecana? Mire, respecto de los gobernadores regionales y de los alcaldes, es responsabilidad de los electores. Sí, pues. Porque la ley está dada para que precisamente estas autoridades contribuyan con el Ejecutivo en la mejor conducción y desarrollo de los pueblos. Ahora, si le dan un presupuesto y no lo saben ejecutar, ya eso es grave. Sin embargo, como siempre digo, y en vía de prevención, para evitar desequilibrios o contribuir al desorden público, analicemos por qué no se ejecuta el presupuesto. ¿A qué se debe que no se puede cumplir con llevarlo a la práctica o con gastar en lo que se dijo que se iba a gastar? ¿Por qué no se hizo la obra que se presupuestó? Algo tiene que estar ocurriendo. Vuelvo a lo mismo. Busquemos las causas y no juzguemos por el efecto final. Las autoridades, cuando hablan con el pueblo, deben decir: yo tracé como objetivo esto, pero no lo logré por esto. De pronto son trabas burocráticas. Entonces, si de eso se trata, mire, transmitir la información al Congreso para que se analice la posibilidad de eliminar esas barreras. Y entonces agilizar los trámites. ¿Por qué? Y pienso en esas barreras burocráticas porque aquí, como hablamos mucho y se ha dado en la práctica muchos actos de corrupción, hemos ido poniendo esta fiscalización, el fiscalizador, esto para evitar que ocurra lo otro, esto, y finalmente nos encontramos con una seguidilla de cosas que realmente crean fastidio. Oiga, hacer una declaración jurada para yo cumplir con pagar mis impuestos, no sabe usted la cantidad de papeles que le pidan para recoger dinero, para que yo cumpla con mis obligaciones. Le piden: traiga esto, traiga el otro, traiga el por acá, traiga el por allá, que significa gasto, que significa costo, en un país donde el sueldo mínimo es de 1.100 y tantos. Imagínese usted. Entonces, por un lado que no puedo recaudar, por el otro lado que yo impido la recaudación poniendo más barreras, y finalmente porque los procesos y las licitaciones públicas tienen una serie de situaciones
que es necesario mirar. Recuerdo que en la época de Alan García, creo en su segundo periodo, se hablaba de la simplificación administrativa, cosa que hasta el momento no ha tenido efecto y no se ha dado. Pero esa es la ley general. En el caso de los concursos públicos, para obra grande sobre todo, eso es más engorroso todavía y siempre sujeto a la suspicacia de la gente. Los postores siempre están, he visto muchos casos, están buscando invalidar los resultados de una licitación o un concurso público porque no fueron los acreedores del... Claro, los perdedores siempre... Entonces eso detiene, y que demando la nulidad, que vuelvo a esto, que vuelvo al otro, que aquí costó más, que acá costó menos, vamos a denunciar, comienza el proceso y se paró todo. Eso es algo que se debe analizar sobre la mesa, que se debe conversar con el pueblo para ver, oiga, si hay algo irregular, que se sancione pues a las personas, pero que no se paren las obras, pues no se pierda. Más me enfoca los lentes que todo, a ver, para poder dar visualización así en todo, ¿no? A ver. Sí, vamos a ver. Muy bien, hay que tener pues la proporcionalidad que habla la doctora también a través de las cámaras, ¿no? Profesionalmente hablando, ¿ya? En todo caso, bueno, doctora, vamos con las llamadas porque la verdad, y quiero decirle a mis oyentes, cuando uno está entrevistando, yo entiendo que ustedes tienen el derecho de llamar, pero ¿sabe qué? A ver, cuando entrevistan en Canal M, N o en Cuarto Poder, a ver, entra con la llamada a interrumpir la entrevista. No es debido. Siempre te doy este ejemplo. Es como que yo estoy manejando un tráiler, un camión. Ya tú estás a mi costado, ay, que me hablas, que te voy a mirar, caramba, me choco con todo ahí. Creo que todo a su debido momento. Vamos ahorita sí con las llamadas al 979-84-7778. Como siempre, ¿no? Este programa abierto, democrático, que todo el mundo está llame mientras hablaba la doctora, y de verdad, ahorita sí es posible, doctora, ver a unas llamadas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi estimado y queridísimo señor Quique Maeda. Dígame, amigo, la doctora Gladys Echaíz, candidata al Senado, está con nosotros. Ya, qué bueno. Yo le suplico, mi querido Quique, que le formule unas preguntas a la doctora. ¿Cuánto tiempo han estado en el Congreso y qué leyes han sacado en beneficio del pueblo? 2. ¿Por qué la doctora votó en contra de la doctora Delia Espinosa para que la saquen y la inhabiliten 10 años? Ya. ¿Qué pregunta? Ya, muy bien. Que usted votó a favor, dice, de la inhabilitación o en contra. A ver, la doctora Delia Espinosa ha estado sujeta hasta hoy a dos procesos a dos investigaciones por infracción a la Constitución y a la infracción a la ley penal. En el Congreso se inició una investigación por la dación de un reglamento en el tiempo del del fiscal supremo que la antecedió. Y entonces se abrió investigación entre todos los fiscales supremos. Si se había abierto contra todos los fiscales supremos, pese a que no habían participado en la elaboración y dación de ese reglamento, sino que se había hecho a nivel de Fiscalía de la Nación. Y si no habían participado, ¿por qué se le absolvía al fiscal que le emitió la resolución y solamente se acusaba a uno de los miembros de la Junta? A los demás también se les absolvía. Yo no le encontraba ni lógica ni razón. Mire, para mí la justicia es la verdad, la razón, lo que corresponde. Aquí no hay amigos, no hay enemigos, sino verdad y rectitud en lo que se dice. Tengo algún poco de experiencia en el manejo de estos temas y a mí me parecía que eso no era correcto. Más adelante se conoció que habían otras investigaciones donde sí se encontraba, por lo menos yo advertía, que existía responsabilidad. Por eso es que fue mi voto en contra, para evitar precisamente que la justicia impere
que la verdad salga a la luz. Lo demás, puedo estar en un foro político, pero nunca politizaré una causa. Porque será la verdad y la razón. Se ha politizado mucho, doctora, también en la Fiscalía últimamente. Porque la Fiscalía se ha politizado, la respuesta no se la puedo dar políticamente. Fíjese lo que estoy diciendo. A pesar de estar en un foro político, lucho y pienso y persigo que no se debe politizar la justicia. Y si se llama proceso o infracción política, es porque la Constitución es la carta política, no porque el político puede hacer lo que quiere, porque todos tenemos como límite la ley. Eso en primer lugar. Y en cuanto a lo otro, yo llegué al Congreso con una finalidad, lo que hemos hablado al comienzo, la reforma de la justicia. Y he presentado los proyectos correspondientes, hemos trabajado proyectos para la ley supeditados a que salga la ley de la escuela, para hacer las nuevas leyes orgánicas, la ley de la escuela, del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Los demás proyectos de ley han tenido que ver con solucionar problemas, digamos, laborales de algunas instituciones, donde se había generado desequilibrio al darle una cosa a unos y lo mismo no darle a otros sectores, en fin. Bien. Tratar de que se estabilice el sector laboral para que las instituciones puedan funcionar acorde con las exigencias y necesidades del caso. Y de otro lado, no soy de las personas que piensan que el número de leyes hace al congresista, porque por eso se da lo que usted un poco críticamente o burlonamente decía al comienzo, el día de la papa, el día de la yuca, el día que se llaman leyes declarativas. Entonces nos llenamos de leyes declarativas para decir, tengo 300 proyectos, pero de lo cual no saca usted nada. Nada de fondo, nada relacionado con solucionar los problemas de fondo que tenemos actualmente como país. Y desde mi punto de vista, yo tengo un objetivo y eso quiero lograrlo. Lo demás, bueno, muy bien, ayudé a muchos sectores a resolver problemas, especialmente en el sector educación, en el sector salud, a través de los institutos, de los hospitales, de policía, qué sé yo. Pero lo básico y lo elemental, a lo que yo fui, no lo conseguí. No lo conseguí, por eso estoy ahí. Doctora, ¿no cree usted, aunque hay una llamada en espera, ¿no cree usted que también los partidos políticos son los llamados a denigrar este Congreso? Yo no quiero darnos de repente salir candidatos como un rockero Andy Jeep, Florcita Polo, o sea, no sé. Mire, todos tienen derecho a un respeto como personas, pero ¿qué hace esta gente o qué haría en el Congreso, doctora? Bueno, yo creo que el Congreso actualmente es la real representación del pueblo peruano. Usted se mira en el espejo del Congreso, va a encontrar a todos los sectores del país debidamente representados. Yo no sé por qué se quejan tanto o por qué les duele mirarse en el espejo del Congreso. Si quieren una mejor representación, elijan bien. Elijan bien. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes, de Radio Fuego con la doctora Gladys Echaíz. ¿Qué tal, hermano? Un saludo muy afectuoso para la doctora Gladys Echaíz Ramos. Les habla el profesor Samaniego. Jainer, ¿qué de tu vida, Jainer? Acá siguiendo, anunciaste que la doctora iba a estar en diferentes radios aquí en Chiclayo. No me he ido a trabajar para tratar de escucharla hace muchos años, no la veo hace más de 30 años, muy joven yo participé ahí de la amistad de ese grupo tan bonito. En Vicente de la Vega. 1060, yo viví en la 11, Vicente de la Vega, 1060. ¿Cómo está, señor Samaniego? Realmente lo recuerdo a todos ustedes, un grupo de jóvenes con una visión de futuro muy grande.
Ojalá la vida y el país o las instituciones les hayan dado la oportunidad de realizar sus objetivos, de cumplir con sus sueños. Sí, un poco, Quique, un poco para ¿cómo se llama? Agradecerle, ¿no? Nosotros nos alimentamos no solamente de política, sino de cultura, esas tertulias que teníamos con el doctor Flavio, la doctora Gladys y todo ese grupo donde también tú participabas, Quique, y gracias a Dios llegamos a ser profesionales, muchos de nosotros, y personas de bien. Y bueno, nos da mucho gusto que esté postulando al Congreso Nacional, y estamos aptos para apoyarle. Yo tengo una familia ya numerosa, ¿no? Una familia muy numerosa que me pongo a disposición de la doctora aquí en Lambayeque, hermano, ya no es tanto el partido político, sino la persona, para poder apoyar y que en algún momento esta región Lambayeque pues tenga ese despegue que debería haber tenido mucho antes. Vuelven los muchachos del ayer, ¿no? A ver, voy a nombrarlos, que quieren apoyar y que van a apoyar la campaña de la doctora Gladys Yeiner Samaniego, que me hablas tú, nuestro amigo Zurita, ¿no? Hablamos del Cachorro León, caramba, hablamos de Marta Gallo, Rina Rojas, María Cuña Peralta, también a ver si se suma a la campaña. Elber Díaz, no, bueno, eran los ahí se conocieron y se enamoraron precisamente, no, y hablamos de Antonino Moreno, de Chito Hernández, imagínate, tanto el famoso Risitas Tábara, y ya tienen ustedes todos los teléfonos y parece que se van a reunir después de mucho tiempo con la doctora Gladys Echaíz. Bueno, los muchachos de ayer y también a los zarrapastrosos, decía el doctor Flavio, que siempre eran enemigos, a veces contrarios en ideas, ¿no? Pero así es que mi querido Alan, él es Yeiner, doctora, pero le decían Alan. Sí. ¿Por qué te decían Alan ahí? Estábamos en plena campaña y me daban los polos para repartirlos, pero yo los usaba todos los días, un polo interdiario, y ya me llamaban Alan. Me daban para repartir los polos y se los ponía él, ¿no? Está buena esa. Muy bien, Alan, eres profesor, ¿no? Sí, yo soy profesor de filosofía y teología, yo soy profesor. ¿En dónde? Yo trabajo en un colegio nacional y en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Caramba, fíjate, después de tantos años. Bueno, Alan o Yeiner, Heiner, bueno, gustoso de haberte escuchado, mi hermano, ¿ah? Sí, decirle a la doctora que la familia, el barrio, no solamente postula por Lambayeque, sino a nivel nacional, y que esté tranquila, que nosotros, los amigos, lo que sabemos de la catadura moral como autoridad, ¿no? Impecable. Ya no se ven ese tipo de fiscales, ex fiscales de la nación, todos han salido por la puerta falsa, pero mira, como tenemos una representante del Ministerio Público que salió sin denuncia, sin nada, y yo creo que deberíamos seguir dándole la oportunidad para que pueda, como ya lo dijo temprano en otra radio, las leyes, ¿no? Las leyes que propician, las leyes para que pueda ejecutarse, no solamente, como lo dice, proyectos, 1000 proyectos, y al final ninguno se cumple o queda en el tintero. Me uno a esa campaña y para que pueda la doctora llegar al Senado. Bien, gracias Yeiner Samaniego, gracias. Gracias, señor Samaniego. ¿Qué le puedo decir? Usted me vuelve al ayer y vemos que el ayer es hoy y también el mañana. Gracias por el aprecio y esa estimación tan grande hacia mi esposo y toda mi familia. Gustosa me voy a reunir con ustedes, y de verdad y que eso será un renovarme y también alegrarme con ustedes de todos sus logros en estos tiempos que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Buenas tardes. Radio Fuego Acuarela, primera emisión, hoy a las 6 en Radio Caliente de nuevo, a ver si me aguantan hasta las 8 de la noche, de 6 a 8, en Radio Caliente 92.1. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Agradecer a la doctora Gladys por el tiempo y atender a la población. Decirle que verdaderamente se nota cuando alguien estudió en la universidad y siguió estudiando y sabe de su profesión. Se debe cambiar eso de que en el Congreso, para ser congresista, para ser senador, solamente debe ser peruano y nada más. Y miren el nivel, si hablamos de los 70, Luis Alberto Sánchez, hablar de Cáceres Velázquez, y bueno, tantos. Y ahora veamos pues el nivel que tenemos. A María Acuña, a esa señora que para peleando, a esa morenita, que no recuerdo los apellidos, y verdaderamente da vergüenza a nuestro Congreso, hasta su modo de hablar, cómo se expresan. Nos damos cuenta pues que a las justas han terminado, como dicen ellos, su secundaria, ¿no? O se quedaron en el cuarto siglo de derecho y cosas así que nos asustan. No, y hay congresistas, debería ser un filtro bueno para postularse, para ser supervisor o para llevar cajas en Sodimac. En los supermercados te piden educación superior como mínimo. Si vemos, los jóvenes de Macro han estudiado administración, contabilidad en institutos tecnológicos. Y para ser congresista, pues, ¿quiénes entran? Hasta con Pedro Castillo entró una señora que era barredora y que era un chiste que entraba con su ropa de barredora al Congreso. Entonces, doctora, usted que es una verdadera profesional, preocúpese en eso, y también que no haya muchas leyes. Cuando me da risa cuando vemos en la televisión y matan a alguien de frente en la cabeza y los periodistas estos mermeleros dicen, el presunto ladrón. Si está matando, presunto ladrón. Entonces hay que simplificar, y también que el pueblo un poco se arme también. Antes la gente andaba con su pistola y el ladrón le tenía un poco de respeto, porque no que me vaya a los extremos, pero llega el momento de que ya debemos aplicar leyes que sean efectivas, puntuales. El que lo encuentran con filmación y mató a alguien, 35, su cadena perpetua, no eso, y no estar que el pueblo está llorando, desangrándose. El payaso que tenemos de presidente, que sigue haciendo su show y que ya faltan pocos días para darle una revolución y ganarle a la delincuencia. Ganarle, el 24 de diciembre mataron a una familia con todos sus niños, los mataron, y ¿quién nos defiende? Doctora, éxitos. Yo sé que va a ir al Parlamento, y acuérdese que cambiemos eso, pongamos un filtro, y que congresista, padre de la patria, debe ser una persona con preparación. Gracias, buena suerte. Con preparación, yo digo, ¿cuándo habrá un Congreso realmente funcional? Es mi opinión, porque hay congresistas que hasta escriben cajón con G, ¿no? Entonces, imagínate, carajo, ¿dónde llegamos, doctora, con esto? Hola, buenas tardes. Permíteme. A ver, un ratito, mi hermano, que va a intervenir la doctora, dígame. A propósito de lo que comentaba la persona que mire, de acuerdo con esta Constitución, para ser congresista se requiere nada más tener mínimo de 25 años y ser peruano de nacimiento. Sepa leer o no escribirlo, decía en la Constitución, mismo ahí en la torre. Se han hecho estudios y propuestas para modificar el texto y poner algunos condicionamientos a efecto de ir un poco elevando el nivel de los aspirantes al cargo. Sin embargo, el argumento que se esboza para no llegar a esa reforma es que todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Y que por tanto poner algún requisito es discriminatorio. Yo pienso, y mis argumentos fueron, que no puede ser discriminatorio si yo a un arquitecto le digo, tú no me puedes defender ante un tribunal. Tú puedes ser perito, pero no un abogado defensor. Tampoco le puedo poner mi vida en manos de un de un técnico o de un ingeniero civil, si es que lo que demando es un médico. Ahora, ¿cómo le encargo dar leyes a quien en su vida conoció cómo estructurar las mismas o no sabe lo que se necesita para poder dar una ley? Eso es lo que yo les decía, no estamos discriminando a nadie, solo que estamos diciendo que, como dice el dicho, zapatero a tu zapato.
Aquí se necesitan especialistas, incluso para estructurar los párrafos, el texto de la ley, porque es una estructura especial, incluso para eso. El precepto legal tiene una exigencia técnica que a veces ni los propios abogados la manejan. Para todas esas cosas se pusieron razones, pero no prosperó, porque comprenderán que en una democracia las mayorías son las que deciden. Y se continuó y tenemos hasta ahora el mismo texto legal sin mayor exigencia. A ver, para el Senado sí se puso, entre comillas, experiencia, madurez, serenidad, ponderación. Sin embargo, los partidos políticos están llevando como candidatos a personas que no cuentan con esos requisitos. A ver, vamos ya quizá con la penúltima llamada, ya estamos ya sobre la hora. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te escucho. Que el amigo que habló, el que llamó hace rato, claramente lo dijo. O sea, existen las leyes totalmente, pero sin embargo no las hacen valer. Ahora, lo que el pueblo pide, mi estimado Quique, yo soy uno de ellos obviamente, una reestructuración del Poder Judicial, hermano, una reestructuración, porque ya se sabe claramente que la podredumbre de este país se llama Poder Judicial. Sigue, hermano. Las prisiones deben de ser purgadas en su totalidad, una sola ropa prácticamente para los presos, porque el delincuente que está en la calle se burla de la justicia peruana, dice que en las prisiones del Perú entran como Pedro en su casa porque tienen de todo, tienen las 3 comidas y ropa de marca, y eso no debe de ser así, amigo. Entonces creo yo que no solamente que sea para aquella doctora que está ahorita en tu programa, sino para todos los candidatos a un cargo muy importante que vendría a ser la hora se nos va, de la República. Creo yo que deben de tenerlo muy claro, todo lo que tienen que hacer, porque sinceramente esto se tiene que hacer algo, pero con emergencia, mi estimado amigo. Muy bien, gracias hermano, ojalá sean concisos en cuanto a la opinión, aquí el tiempo, mire, ya nos pasamos unos minutos ya del programa. Vamos, a ver, doctora, bueno, ya se nos fue prácticamente la hora. Usted la candidata con el número 6, invitada por Renovación Popular, pero candidata al Senado a nivel nacional, ¿no? Distrito único. Ya, distrito único. La última llamadita, ya les he dicho que al Congreso ojalá vaya gente capacitada, vaya a ser como la canción de mi tío Luis Abelardo Núñez, yo no conozco la O, me dicen que es redondita. Mi madre fue pobrecita, no me educó. Yo no conozco la O, me dicen que es redondita. Y hay congresistas que cantan todavía esa canción. Hola, ya la última llamadita, hermano o hermanita, si me llamas. Aló, buenas tardes, ¿qué muy tal? Buenas tardes, Quique Maeda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a la doctora Gladys Echaíz también. Y mi pregunta es simple, ¿no? Y si fueran ellos van a ser gobierno, derogarían esas leyes pro crimen que benefician a los delincuentes y la impunidad y que su bancada impulsó también, o no, todo va a seguir igual. Muchas gracias. Muy bien, a ver, doctora. A ver. Si son gobierno. Sí, claro. Si porque es presidente. Claro. Quería incluso al señor que habló antes, quiero aprovechar para decirle que estamos en la misma línea y que si estoy aspirando a entregar mi tiempo y sacrificar mi tranquilidad para ir al Congreso es precisamente porque creo en la necesidad de la reforma y reestructuración del sistema de justicia para evitar este caos y desorden social. Y en cuanto al otro, a lo que pregunta el señor, si fueran gobiernos y la ley pro crimen. A mí me gustaría que me precisen cuáles son las leyes pro crimen, porque hay una narrativa que comprende entre esas leyes a la modificación que se hizo a la colaboración eficaz y a la ley de pérdida de dominio. Y yo le digo que la modificación que se hizo a la colaboración eficaz fue para hacerla eficaz, pero que la narrativa ha sido construida
por quienes la malusaban para beneficio personal o para perseguir a sus enemigos. ¿Qué es la modificación que se puso? Plazo, porque no tenía plazo ese proceso autónomo de los colaboradores, y las declaraciones de estos colaboradores se recibían de manera personal entre fiscal y colaborador sin la presencia de un abogado que legitime esas declaraciones. Entonces se presentaron denuncias en el sentido de la manipulación de la declaración, de la reorientación de lo declarado o de la exigencia de que se involucre a terceros bajo la amenaza de involucrar a padres, a hijos o familiares si es que no se ponía o se firmaba lo que se les estaba recomendando. Incluso si ponían un abogado le decían: si pones este abogado no va a pasar nada, te recomiendo que pongas el otro. Esos vicios, esas situaciones que se dieron son las que se han tratado de corregir, poniendo plazo al proceso de colaboración eficaz, que va entre el año y medio y el doble del plazo ordinario en el caso de organizaciones criminales. Y en el caso de la pérdida de dominio, pues señor, si a alguien le imputan un delito que está sujeto a la comprobación en un juicio, ¿cómo puede ser que con la sola imputación le rematen sus bienes? Y cuando al final se resuelve, si lo declaran inocente, ¿qué pasó con los bienes? Ya no se los devuelven. Le devuelven hoy, mañana o nunca el valor reducido de los bienes o el que tenía al momento de la incautación. Y si consideramos que un proceso dura 10, 15 años, con una devaluación de 15 años, ¿es eso justo? La modificación fue una ley pro crimen, a nadie se le absolvió, pero sí aplaudieron cuando se le eximió de pena a los señores de Odebrecht, que saquearon la economía del país, que le hicieron tanto daño económico. Creo que no nos debemos dejar manipular por los intereses de algunos grupos políticos que han venido acá a generar caos y a generar o a imponer una política de la relativización de los derechos y de reorientación de las bases de nuestra ética y moral como peruanos. Muy bien, doctora, ya al final nos hemos pasado de la hora. En poquísimas palabras, ¿por qué marcar o escribir el número 6 al Senado a nivel nacional y votar por la doctora Gladys Echaíz? Por lo que dijeron las personas que llamaron. Luchemos por la reorganización del sistema judicial, del policial y del sistema penitenciario. Esa es mi función, por eso vine y persisto hasta que lo logre, y espero conseguirlo ahora que Rafael López Aliaga, de llegar al gobierno, ha dicho que impulsará esa reforma hasta hacerla realidad. Muy bien, la doctora Gladys Echaíz estuvo en entrevista exclusiva con nosotros, candidata con el número 6 al Senado a nivel nacional por Renovación Popular. Motupana de nacimiento. Distrito único. Bueno, fue fiscal de la Nación y congresista actual. Gracias, amigos, hoy a las 6, nuevamente. Chao.